Hola, les habla el doctor Ricardo Contreras Soto y les vamos a platicar hoy sobre de la Universidad de Guanajuato, Campus Aley Salvatierra. Les queremos platicar de un estudio que realicé que duró 10 años, junto con otros trabajos indudablemente. Este es uno de los trabajos importantes. De hecho, fue mi tesis de maestría y se llama La migración en la percepción cultural del trabajador periférico en el contexto, en el centro, constitución simbólica en contextos estructurados. Este trabajo fue asesorado por la doctora Phillips Ann McCarlan Morris, pero que ahora se llama Phillips Correa, o la conocemos en el medio como Phillips Correa. Y fue pues la maestra que me estuvo asesorando. Y claro, ya había tenido trabajos previos de colaboración con Marta Guevara, la doctora Marta Guevara, y el doctor Andrés Rodríguez. Trabajamos parte de este reto, porque en realidad se hizo una base de datos grande. Entonces eran muchas cuestiones temáticas, pero quiero señalar pues a estos dos doctores anteriores, porque fueron pues quien también me ayudaron a trabajar junto con Roberto Hernández Ampiri, otro tema que posteriormente les voy a presentar. Bien, este libro tuvo, bueno, en realidad se llama Motivos de Migración. Se pudo sintetizar en lo que es Motivos de Migración, porque de eso habla. Entonces vamos a ver qué son los motivos de migración. Fue publicado una versión en EUMED, en la editorial, y de manera virtual para que lo pueda bajar la gente que lo quiera. Y de manera física se condensó con otros trabajos, se publicaron de una edición pues limitada, pero bueno, pues se divulgó lo que se pudo. Del libro Estudios Socioculturales sobre Migración, Mercado Laboral y Organizaciones Empresas. Bueno, este trabajo se hizo a través de entrevistas y de 791 entrevistas, pues para 794 entrevistas para el trabajo de maestría. Bueno, queremos señalar que hay todo un debate. Entrar al debate de la migración es todo un debate. Están las partes duras, los Erklaren, están las partes que buscábamos otros caminos, los Verstegen. Y quiero platicar brevemente sobre el contexto. Fíjense que en la época que estábamos estudiando, que era eran los 90s propiamente, estuvimos trabajando en la migración. Pues, no había en Guanajuato mucha gente que trabajara, ¿no? Estaba el CISUC en la Universidad de Guanajuato, estaba Rionda, Carmen Cebada y algunos otros investigadores. Poco lo trabajaban el fenómeno migrante de manera más o menos. De hecho, el CISUC hizo 2 o 3 coloquios sobre migración en los que participamos. Me gustó mucho. Fue un evento a nivel nacional muy importante, donde llegaron investigadores, ¿no? Bueno, por un lado. Por el otro lado, hay todo un debate. Están las teorías, y generalmente se focalizaron en las teorías económicas. Porque yo creo que tenían un poquito más de avance en las cuestiones de migración. Entonces está la teoría neoclásica, está la teoría de la nueva economía, está la teoría del mercado dualista, y también la teoría del mercado segmentado. Déjenme platicarles que los economistas hicieron modelos muy interesantes, claro, muy matemáticos, que tienen que ver, ¿no? Pero hay cosas que no
considero adecuadas. La primera cuestión es que parten de un postulado que se llama la elección racional, donde los sujetos buscan el beneficio más adecuado. Entonces esto justifica mucho pues toda esta cuestión del capitalismo, y yo creo que muchos de sus supuestos económicos dominantes, y tanto en aquella época como en esta época, piensan donde el sujeto por sí mismo, por su naturaleza, siempre está buscando las ventajas para ganar las mejores posiciones o los mejores recursos, el mejor beneficio. Pero bueno, pues primeramente hay una serie de críticas que hay que hacerle a estas teorías. Estas teorías parten como si el sujeto, o bueno, esta actitud fuera muy natural y adecuada, pero no distingue, primero no distingue la cuestión histórica, y no distingue sobre todo de que no es lo mismo sobrevivir, por ejemplo, para el caso migrante, sobrevivir que buscar utilidad como para el señor empresario. Entonces, una de las confusiones de la teoría de la elección racional o de la elección racional es esa, o sea, como si se diera de la misma manera, y no. Cuando el caso del migrante sale a buscar trabajo, pues tiene una serie de necesidades, no está buscando la mejor opción, no está buscando cómo hacer utilidades y rendimientos y plusvalía y cosas de ese tipo. Está buscando él satisfacer sus necesidades, satisfacer las necesidades de su hijo. La teoría clásica es muy importante, entonces es la teoría de expulsión y atracción. ¿Qué es lo que es una pregunta básica? A ver, quiero señalar también otra cosa. Todas estas teorías adquieren significado contextual e histórico, o sea, las ideas de estas teorías las podríamos desechar diciendo, ¿sabes qué? Son ahistóricas, les falta consistencia, aunque matemáticamente estén muy redonditas, que encuadren perfectamente en los postulados. El problema es el problema de su historicidad. Las migraciones cambian en los procesos sociales, y con mayor razón en las sociedades receptoras, en el caso de los centros receptores, en Estados Unidos, en Europa, etc. Hay una serie de condicionantes que van cambiando, y también de las partes emisoras, de los países emisores, ¿sí? Entonces, eso es importante. La teoría de las teorías de la migración adquieren significado, sí, de verdad que sí valen la pena, cuando se contextualizan en el sistema mundial, en el capitalismo. Adquieren un significado distinto, no puro y abstraído, sino pueden ser elementos de análisis. Y con esto quiero decir que tampoco no quiero desdeñar estas teorías, no, han sido importantes porque han matizado puntos, focalizado cuestiones importantes que vale la pena reflexionar. Entonces me regreso a la teoría neoclásica. La teoría neoclásica es fundamental porque habla de qué es los elementos que expulsan a la gente, los pocos salarios, el desempleo, a que la gente busque recurso, trabajar en otros lugares. Entonces es de push, le llaman los gringos, ¿no? Es de push, qué es lo que impulsa, qué es lo que empuja a la gente a buscar trabajo, ¿no? Y por el otro lado está las cuestiones de atracción. Las cuestiones de atracción es, pues hay países que ofertan, que dan mejores condiciones de trabajo, que dan mejores salarios, y por eso la gente llega ahí. Bueno. Está la teoría de la nueva economía, y es muy interesante. Entonces ya no parte solamente del sujeto, empieza a plantear cosas muy interesantes con referencia a la familia y a la adición de la familia. Si no es del todo, sí ahí empieza a haber postulados de que la unidad doméstica, y entonces entra una dimensión más importante, que es más antropológica, la unidad doméstica, cómo participa, bueno, la familia en la unidad doméstica, cómo en ese entorno, en ese contexto, en ese campo, cómo decide que vaya la familia
que vaya alguien a trabajar a otro país, y eso es importante. Y claro, los contextos culturales que desconocen muchos de los economistas. Está la teoría dualista, que también es una teoría muy importante, y aunado a ella la teoría del mercado segmentado, donde empiezan a platicar de de que hay trabajos que no quieren las gentes oriundas, propiamente los norteamericanos, no quieren. Y entonces, ¿y por qué? Porque están mal pagados, una vez que inicias hay pocas posibilidades de ascenso, porque son trabajos pues no gratos, eh, sacar excremento, pintar en lugares donde es muy imposible, los trabajos difíciles, los trabajos muy pesados, los trabajos difíciles. Entonces la teoría del mercado segmentado permite empezar a platicar de la estratificación de los mercados, y yo creo que es una buena contribución en el capitalismo entender cómo se dan los mercados estratificados, ¿no? Los mercados laborales estratificados. Y la teoría dualista también tiene varias contribuciones, entre ellas, una de las importantes, pues, habla de distintos mercados laborales y de otro tipo de mercados, y eso también es importante, no hay que descuidarlo, ¿no? Bueno, entonces retomamos el enfoque. Nuestro enfoque es Marx ha contribuido bastante, y Manuel Wallerstein también nos ha ayudado a entender como la teoría del sistema mundial. Ya Rosa de Luxemburgo había hecho trabajos anteriores donde platicaba cómo se insertaba en el capitalismo las colonias y en el proceso de circulación de las monedas y financieros, y cómo se apropiaba la plusvalía en países y en colonias que no eran capitalistas, eran de otra formación social. Entonces, la teoría del sistema mundial es muy interesante porque habla de las relaciones centro-periféricas. Es muy distinta la teoría del sistema mundial al discurso modernizante por ejemplo, de países avanzados y países retrasados, esta idea modernizante de que pues, no estamos a la altura. Cuando uno analiza la teoría del sistema mundial vas a ver cómo hay una relación, y claro, es una relación que tiene que ver con las relaciones de explotación, que tiene que ver con las relaciones de dominio en el sistema mundial, en el mercado mundial. Entonces, yo creo que esa es la contribución, ¿no? Bueno, a ver, voy a hablar un poquito más sobre la nueva economía. La teoría de la nueva economía habla de la decisión tomada de la familia, como habíamos dicho, para minimizar los posibles riesgos. Está pensando en el sujeto. Cuando veamos la parte familiar, fíjense, aquí en el caso de México, las culturas, ¿quién va a ir? ¿Quién se va de migrante? ¿Quién se queda? Por ejemplo, cuando hay medios de producción a cuidar el rancho, ¿quién se queda? ¿Quién se va? ¿Quién asume el riesgo? Las personas más afectadas en la oferta y la demanda, los pobres de la comunidad, quiénes son los que se marchan, y las posibilidades de relocalización laboral, ¿no? Quienes tienen ingresos que perder, y quién puede financiar estas cuestiones para poderse ir. Entonces, esta es la contribución que hace la economía, la nueva economía. Está la teoría del mercado dualista. Entonces, ¿quién va? La decisión personal se va a cuestiones que tienen que ver con factores de escala superior. Pues sí, por la chuleta, pero también son todas las implicaciones que tienen los migrantes: dejar a la familia, dejar a los niños chicos. ¿Quién asume? Pues las mujeres en la localidad. ¿Con qué se van a mantener en lo que hay incidencia laboral? ¿Quién va a pagar el viaje? ¿Cuánto cobraba el coyote? Sigue habiendo coyote y todo lo demás, pero es muy difícil por los sistemas de control que tiene actualmente Estados Unidos, ¿no?
Entonces, la calificación de los trabajos, en qué trabajos debes de estar calificado, hay incidencia, y en qué otros trabajos, esta no es decisión, sino ya es en el mercado mismo, y los que no tienen calificación laboral, y por eso, pues, qué trabajos no requieren cualificación laboral, ¿no? Y los cambios demográficos laborales que son sumamente muy importantes. Bueno, ya platicamos del mercado dualista. Pues el fenómeno migratorio es mundial, no lo quiero naturalizar, ha cambiado en distintos momentos históricos y hay flujos cuando hay países en guerra, cuando hay catástrofes, cuando hay turbulencias, cuando hay movimientos políticos, hay flujos de migración. Y entonces también hay una división internacional de trabajo en los migrantes y cómo se dan los flujos, ¿no? En el caso de casi en América Latina, casi todo se va a Estados Unidos, pero también hay una migración a Europa, a Italia, por gente ecuatoriana, por gente boliviana, que se van a España o a Italia. Y en Brasil, pues sí hay quien se va a Estados Unidos, pero también se van a Japón. Y en Argentina, y la migración argentina, bueno, pues también se van a algunos Estados Unidos, pero otros se van a Italia y a Europa. Entonces fíjense cómo se dan los flujos migratorios, varían de acuerdo a momentos históricos, pero como que hay mercados, ¿no? De centros, de ciertas periferias hacia los centros, a ciertos centros de los flujos, ¿no? Bueno. Nuestro enfoque que vamos a analizar, tiene que ver pues, con un entramado. Entonces tiene que ver las cuestiones políticas, tienen que ver las cuestiones económicas, hay matrices culturales, hay matrices de situación, hay matrices que tienen que ver indudablemente con la identidad cultural, tanto del migrante mexicano, que no pasa inadvertido, ¿no? Que no pasa inadvertido por sus rasgos faciales, por las cuestiones de raza, pero es una cuestión cultural de identidad que se da allá. Ahora, no es nuevo, tiene muchos años. Recordemos que Guanajuato, que es el caso que yo investigo, tiene esa, se llaman estados de tradición migratoria, son los más viejos y los que tienen mucho mayor contribución, y este es el problema también. Y ese problema en Guanajuato, que en Guanajuato tuvo esa válvula de escape del recurso de migración mucho tiempo, junto con Michoacán, Zacatecas y Jalisco. Estos 4 estados por mucho tiempo, por más de 100 años, han estado trabajando y generando toda una cultura, tanto en las ciudades norteamericanas como en las ciudades emisoras de aquí, de los municipios, han afectado, ¿no? Bueno, ¿qué implicaciones de los inmigrantes hay en el sistema mundial? Muchas, pero quiero platicar algunas, ¿no? La primera es la problemática del país emisor. Y esta es una cuestión, o sea, muchos de los problemas de la migración hay una responsabilidad muy fuerte del país emisor, que debemos de entender, si se va la gente es por algo. Y posteriormente vamos a platicar por qué se va la gente, que ya muchos saben. Entonces, pues se va, ¿no? Y está el país receptor, que es el país centro, y hay una serie de procesos que se dan en la resocialización. ¿Qué es la resocialización? Bueno, pues son los procesos de socialización que se dan en los procesos de migración. Entonces, pues hay un Estado, hay instituciones, hay un mundo laboral, que es grandísimo en Estados Unidos en este caso. Hay un campo donde se adscribe cada una de las organizaciones. Y hay diversos campos donde inciden en la vida cotidiana, o sea, no solamente van a ir a trabajar y punto. Y el fenómeno es económico, indudablemente es económico, pero también van a salir a esparcirse, también van a salirse a recrear y van a tener una serie de cuestiones. Hay un elemento que no hay que olvidarlo, que son las relaciones sociales de producción, y que es fundamental, porque ¿quiénes son los dueños de medios de producción? Pues los dueños de allá. ¿Por qué? Porque cuando hay cuestiones de identidad,
pues se convive con los afroamericanos, pero es lo mismo, por ejemplo, o con los hindúes, o con los japoneses, o con los coreanos. No es lo mismo que sean compañeros los coreanos a que sean dueños de los medios de producción en Estados Unidos. Sean dueños de empresas, los japoneses, los hindús, los apo, los afroamericanos, cómo cambian las relaciones y el papel fundamental de las relaciones de producción y claro, las relaciones al interno del Estado juegan un papel, o sea, que sean migrantes reconocidos, que sean indocumentados, es fundamental. Ahí hay una, una cuestión muy importante y donde recientemente pues se les quiere incriminar a los migrantes indocumentados como delito, como si fueran delincuentes, ¿no? Está la cuestión de las clases sociales, no hay que olvidar, hay que ver también la cuestión de percepción, de cómo se perciben los mexicanos cuando llegan, qué tan vulnerables, qué tan fuertes son, y el rollo de la heteropercepción, cómo perciben al migrante mexicano, los norteamericanos. He visto cosas y también pues muchas de las cuestiones xenofóbicas. Sí, mucha gente concibe y respeta el trabajo de los migrantes mexicanos en Norteamérica, muchos, pero otros no, otros piensan que son animalitos de carga, que no entienden, que los he visto hasta en caricaturas representados como cucarachas, que no es muy, es denigrante, ¿no? Al migrante mexicano. Bueno, pues lo que hacemos es una entrevista semiestructurada con una serie de preguntas y entonces les preguntamos a la gente que qué fue lo que motivó a irse a Estados Unidos. La gente de Estados Unidos, la gente mexicana, la mayoría, a ver, déjenme platicar una cosa, también previo a esto. Hicimos entrevistas en Estados Unidos, me tocó hacer entrevistas en Oregón principalmente, pero me costaba hablar con los migrantes mexicanos. Dudaban si yo pertenecía a la Border Patrol o a quién. Los entrevisté en su trabajo y pues claro, contestaban, me daba cuenta por la manera, la expresión y claro, la cierta distancia que mantenían, por la sospecha que manifestaban. Cuando los entrevistaba, sí me contestaron algunos, pero dudaban pues de quién era y entonces pues lo que estaban diciendo no sé si es certero. Nos dimos cuenta que la mejor manera era trabajar con migración de retorno. Entonces, con toda la gente que tuvo experiencia, y muchas de ellas pues, fue a la que entrevistamos, esa fue una estrategia. Y dos, también quiero señalar que pues como he dado la materia de metodología, preparé a mis alumnos para entrevistar y ellos entrevistaron a sus familiares, que los familiares no lo vieron mal, lo vieron y platicaron muy bien, al contrario, fueron como muy con sus mismos. Yo sé que hay cosas que quizás no platicaron, ¿no? Cuestiones de atracción o porque el cuestionario era mucho amplio y platicaba pues su estancia, la percepción y demás. Yo sé que no platicaron muchas cosas, pero sí platicaron cosas. Uno de mis estudiantes hace mucho tiempo me dijo cuando estábamos en ese trabajo que entrevistó a su mamá trabajó de trabajadora doméstica dignamente pues como migrante mexicana y no sabía de muchas cosas él de su mamá y tuvo la oportunidad de escucharla y me dijo, ¿sabe qué, maestro? Me da mucho gusto que haya conocido esa faceta de mi mamá, porque si no, muy difícilmente me lo hubiera platicado. Y también otras gentes también me dijeron cosas difíciles. Gente que dice, ¿sabes qué? Por ejemplo, otro alumno me dijo, ¿sabes qué? Yo no entendía por qué mi papá era así, pero ahora que entrevisté, me sirvió para entender por qué era así. Bueno, son de los muchos testimonios, recuerden que son 794 entrevistas que hicimos con motivos de migración. ¿Qué fue? Pues le hicimos una entrevista abierta y ¿qué fueron los motivos? Bueno, pues los motivos, de acuerdo a la naturaleza de las respuestas, pues los íbamos metiendo a cajita de desastre, que eran los motivos económicos, los motivos familiares, los motivos personales, y dentro de los motivos personales abrimos una vertiente que se llaman los motivos de placer.
Ahorita les voy a decir placer entendido como qué es lo que entendimos. Entonces, pues los motivos económicos tenían que ver con todo lo económico y aproximadamente fue el 70%. Por bajos salarios, porque no había chamba, por las crisis recurrentes, etcétera, que voy a platicar más adelante. Los problemas familiares son importantes y representan aproximadamente el 8%. Dije el económico 70%, los familiares aproximadamente el 8%. Entonces, pues que se van, que la familia, que quieren ver a sus hermanos, que quieren ver a sus hijos, que quieren saber qué pasó con el esposo. Esos son los motivos familiares. Están dentro de los motivos de arrastre, de acuerdo a los criterios de la migración, ¿no? Le llaman arrastre, muchos de ellos son familiares, y otros tienen que ver. Y los motivos personales que tenían que ver pues con motivaciones de ir a estudiar, ir a prepararse, ir a estudiar inglés, estar una estancia ahí, ese es el motivo. Y los motivos de placer no es el placer de las clases ricas que van y visitan Nueva York y andan en la gran manzana y paseándose, no. Los motivos de placer es que llegó un momento en que la gente se quería desaburrir de la comunidad o de la localidad urbana y se iban. Y curiosamente esta categoría no la tenían. Me da mucho gusto hacer estudios cualitativos porque hubo varios debates y uno de los debates que hubo es que no tenían esa categoría y es la segunda más importante de acuerdo a los testimonios de los migrantes. Entonces estos motivos de placer donde se aburrían, querían conocer, querían saber más allá del rancho. Y es que hay situaciones donde el migrante pues ya no, o sea, llega a una edad y se acabó, ya no hay escuela, ya lo que sigue es trabajar y tener niños, entonces está la posibilidad de irse con un hermano, de irse con un amigo, de irse con un pariente a conocer Los Ángeles, a conocer Houston, a conocer entonces por eso la gente utilizaba este recurso. Y yo cuando hablo de la migración lo hablo como recurso, bueno, era un recurso muy concurrido en esa época en que yo estudiaba la migración. Ahora es mucho más difícil. Sí va a haber, consideramos que de acuerdo a la situación, que sí va a haber migración, va a ser muy selectivo laboralmente, va a ser muy temporal. Claro, hay familias ya desde hace mucho instaladas en Estados Unidos por derecho, por trabajo y derecho, y eso es bueno, pero no es el caso de todos, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuáles son los motivos económicos por los cuales los migrantes se fueron? Los motivos económicos principales son salarios bajos. Esto que lo escuchen bien, tenemos problemas con los salarios. El recurso de migración se utilizó precisamente porque los salarios son bajos, que se entiendan los gobernadores, que entiendan los industriales, los dueños de empresa, que sepan que la gente se iba, o se va, o se fue, por los salarios bajos, aproximadamente un 40%. ¿Sí? Otro se va, el siguiente es por falta de trabajo o empleo. No hay trabajo. Bueno, el primero, los salarios son muy bajos. No alcanzas para construir una casa, no alcanza para darle un para apoyar con los estudios a tus hijos, no alcanza. Entonces, el salario bajo apenas alcanza. Y ahora peor, antes alcanzaba más o menos para la comida, ahora no alcanza ni están haciendo peripecias para las cuestiones de la comida a través de los salarios. Entonces la segunda es la falta de trabajo y de empleo, es un problema muy fuerte, es el segundo, que representa más o menos el 21%. Están posteriormente las crisis recurrentes, ellos no nos decían las crisis recurrentes, pero decían por la crisis, por las crisis recurrentes. Vamos a ver más adelante, recuerden que México tuvo varias crisis recurrentes, en esa época había 10 crisis recurrentes fuertísimas, ahorita platicamos de ellas. Para mejorar las condiciones de vida, es el cuarto motivo. Y fíjense que este quinto motivo es bien interesante, es para emprender o hacer formas de financiamiento. Pues claro, entonces la gente iba y juntaba recursos y emprendía a hacer la casa, emprendía
tener el coche o emprendía a tener negocios. El patrimonio necesario o los negocios que juegan un papel muy importante, y eso es fundamental, ¿no? Que eches a andar un negocio, porque no todo, con los salarios que tienes, pues en lo que trabaja la esposa, la tiendita, pues el otro trabajaba como obrero, etcétera. Entonces, hay quien tenía, pues los campesinos tenían un poquito de recursos, bueno, pues ayudan y le invertían un poquito al rancho, a la familia, etcétera. Que son, por eso son tan importantes las remesas, en qué se invierte el dinero de las remesas. Pero también iban, juntaban y regresaban a poner negocios, claro, negocios modestos, dignos, la mayoría de veces, con la gente. El siguiente elemento es ayudar económicamente a la familia. Sí, se traba luego cuando los niños entran a la prepa, a estudiar. Entonces la gente iba de recurso de migrante para apoyar económicamente a la familia. Está la cuestión de pobreza es la cuarta. Claro, tiene que ver con el salario mínimo y todo, pero expresamente como pobreza era aproximadamente el 3.1%. Mejorar las condiciones del empleo, el 2.1%, los problemas del campo, hay muchos problemas del campo, los vamos a ver. Sucedió un fenómeno, me tocó verlo en los 80 y en los 90, muy seguido, que era la lumpenproletarización, bueno, no, y actualmente la lumpenproletarización de las clases trabajadoras. Hubo un momento en que las clases trabajadoras tenían un nivel de vida y bien, pero después se fueron desgajando por las crisis recurrentes y el poco salario que les alcanza para afrontar sus necesidades. Entonces se lumpenproletarizaban, es decir, se empobrecían demasiado las clases trabajadoras como actualmente. Y hay algo que se llama la proletarización de las clases medias y de la pequeña burguesía, que quiere decir que las crisis recurrentes, si me tocó ver, había gente que se tenía negocios y tronaba y se fueron, aún teniendo negocios, aún siendo emprendedores, aún teniendo pequeños negocios, se iban a Estados Unidos a buscar recursos, ¿no? Gentes profesionistas, me tocó ver también en esta ola, porque fueron distintas olas del 94, 95, 96, 97, me tocó ver mucha gente que se iba a Estados Unidos, profesionistas, donde supuestamente pues había condiciones para que hicieran, y ya estaban instalados, ya tenían incluso oficinas, departamentos, un trabajo muy especializado, pues con todo y eso se iban a migrantes porque no podían trabajar. Está el rezago y la problemática regional económica ya muy específica de los municipios y las localidades. Entonces, eso fue lo que nos contestaron como problemas económicos. Entonces, vean ustedes, sí, donde los salarios, la falta de empleo y las crisis recurrentes, mejoramiento de vida, son las principales causas por las cuales se fueron los migrantes mexicanos por cuestiones económicas. Entonces tenemos una tipología de los motivos donde vemos mejorar las condiciones de vida, mejorar las condiciones de trabajo, la lumpenproletarización de las clases trabajadoras, la proletarización de las clases medias y profesionales, los bajos salarios, las crisis recurrentes, la migración, la falta de empleo, el rezago del campo y los problemas que hay y el emprendimiento, que es una de las figuras que era muy interesante. Sí, muchos de los migrantes iban a hacer casas. ¿Cuándo se puede hacer casa uno? Entonces era muy difícil, es muy difícil incluso para clases que trabajan. Entonces mucha gente iba y compraba el material o compraba el lote, en una ida regresaba y compraba la última. Y entonces ya iba armando su casa, iba comprando el terreno, adecuaba el terreno. O sea, muchas cosas lo utilizan sobre la autoconstrucción. Pero la otra parte que ayuda bastante, y sobre todo económica, fue las remesas de la migración. Entonces, que ayudaron a hacer el patrimonio básico, porque pues básico, por las cuestiones con las que vive la gente, ¿no? Yo les había dicho que había llegado mi investigación hasta el 2006, no, llegó hasta el 2001, fue para motivos de migración. Y hicimos un comparativo de los flujos de acuerdo a los testimonios. Claro, es indicativo. Todo el trabajo cualitativo, bueno, trabajo, aun cuando hicimos una base de grandes, muy grande, pues
te permite reflexionar, claro, cada vez más próximo, pero estrictamente, aquí me dirían los matemáticos y los estadísticos y los demógrafos, no podemos decir eso con mucha certidumbre. Bueno, lo decimos con cierta sospecha, ¿no? Entonces, si ustedes ven de manera comparativa, los flujos de migración que registramos son muy similares, es como se incrementan cuando en el 94, en el 95, en el 98, cómo se incrementan los flujos migratorios. Nos basamos en un trabajo de Jonathan Haidt, que es un excelente economista en México, nos gustó mucho, hizo un texto en una editorial pues no muy prestigiada, pero afortunadamente cayó en nuestras manos, que habla de las crisis recurrentes, y él nos hablaba de 10 crisis recurrentes. Una de las crisis muy fuertes en México y que impactó muy fuerte fue en 1976. La otra crisis también muy fuerte en México, la del 76, fue fuerte. La de 1982 también fue muy fuerte, fue una crisis que pegó en la economía familiar. En 1985 también tenemos otra crisis. En 1987 tuvimos una crisis y todavía no terminada, y viene la de 1988 con los ajustes estructurales y estas cosas, y luego hasta 1990. Después, en 1990 baja, se mantiene, y en 1994 otra vez viene la crisis, se hacen en 3 etapas, las tres crisis. Hay un momento en la crisis de 1994, y donde en la segunda parte de la crisis fue brutal, nos pegó a los mexicanos muy fuertes, hay muchas anécdotas de los testimonios. Claro, quiero señalar, el libro es más rico porque va platicando los distintos testimonios de la gente, cómo sufrió la gente, cómo vivió, cómo reflexiona porque se fue de migrante, ¿no? Y en 1995, esas son, la de es muy severa, hace unos criterios muy importantes, de severos, y la de crisis del 94 fue una de las así, fue un tsunami social, un tsunami económico, nos pegó a los mexicanos por cuestiones de endeudamiento y de las condiciones internacionales que nos ponen, y que claro, las crisis por los malos manejos de los recursos y muchas cosas complejas que hay, pero hay que estar al tanto. Entonces en 1998, entonces hay 10 crisis, hay toda una generaciones que hemos vivido en crisis desde el 1976, hemos visto cómo se va apretando las familias al cinturón y cómo se adelgaza el gasto familiar, se adelgaza las posibilidades y todo lo demás, pero también paradójicamente cuando los migrantes se fueron, yo me tocó ver muchas comunidades pues muy carentes, ¿no? Tamayo, Los Huesos, La Gavia, pero luego ya cuando se fueron los migrantes empezaron a ver colores en las localidades y se veían claroscuros todavía en las partes urbanas. Qué paradójico que las localidades eran las partes donde había más pobreza, donde hay más pobreza y demás, pero después hubo mucho color en términos de que las remesas ayudaron bastantes. Bueno, yo no estudié propiamente las remesas. Muy bien, hay otra tipología de los problemas del campo, y de acuerdo, haciendo una síntesis de la gente que nos platicaba de los problemas del campo, es la descapitalización y la ausencia de otros recursos. ¿Cómo se va descapitalizando el campo? Actualmente el campo está muy abandonado y se está haciendo para que se privatice y lleguen pues grandes empresas nacionales o transnacionales y vuelvan a echar grandes, hagan cultivos intensos y todo lo demás, ¿no? Es importante impulsar, y eso lo veníamos desarrollando, la seguridad alimentaria. Es fundamental la seguridad alimentaria. Si queremos ser un pueblo que esté de rodillas, un país que esté de rodillas, pues descuidemos la alimentación. Pero si queremos vivir dignamente en toda esta orquesta
mundial y que no nos no abusen pues del país, los organismos internacionales, financieros sobre todo, pues hay que apostarle al campo. Hay que ver estrategias para capitalizar nuevamente al campo y para hacerlo productivo y también hacerlo social, no más productivo y este tipo de cosas, ¿no? La ausencia o decremento de los apoyos de campo, la falta de estrategias para el desarrollo, sí, acuérdense que aquí no subsidiamos, pero en Estados Unidos sí subsidian y hay un doble discurso, y en Europa sí se subsidia y hay un doble discurso de que no, que cómo vamos a subsidiar, que eso es pasado de los neoliberales, pero vayan a ver, y en Estados Unidos se subsidia la luz, se subsidia muchas cosas, y saben la importancia que hay los alimentos, en la cuestión estratégica de los alimentos, ¿no? La ausencia del empleo en las comunidades rurales, pues claro, o sea, ya ni de peones, hay mucha chamba, algunas cosas se han venido a cambiar por la tecnología, pero pues la gente está en búsqueda de la chuleta. Y recuerden que las comunidades campesinas son las que tienen niveles de estudios más bajos, entonces tenían ese gran problema que hay, y claro, eran ultra explotadas en Estados Unidos, como sabemos, ¿no? Claro, se les paga mucho mejor que aquí, se les paga entre 3 y 10 veces más aproximadamente. Entonces, trabajar allá pues hasta da gusto, ¿no? Es quizá el mismo esfuerzo. Claro, allá no te van a tratar así, con una sillita y un ventilador para que estés... No, saben que al migrante le tienen que sacar provecho y lo explotan y claro, no les pagan lo mismo que les pagan a los oriundos de allá. Les pagan mucho menos y por eso aman mucho la mano de obra trabajadora, pero es mucho mejor que aquí y esto no le han tenido a las autoridades ni a los empresarios, ¿no? Las competencias desiguales en los mercados, claro, entre los pequeños productores y los grandes productores, la situación de los mercados locales, las cadenas grandes transnacionales que vinieron a romper los sistemas regionales de producción, y los centros comerciales como rompen con los productores locales de jitomate, cebolla, frijol, y no nos damos cuenta, eso sí estamos muy modernitos ahí caminando en los súpers, ¿no? Las cuotas, los costos altos de insumos de producción, ya platiqué que pues sí subieron bastantes, sobre todo con la electricidad con los productores, el agua, el problema del agua sigue siendo un problema. Las tierras y pues a los migrantes, perdón, a los trabajadores, a los ejidatarios, pues tienen tierras, pero hijo, casi del desierto cultivan. Ahí yo pienso que se debe apoyar pues con con las formas de cultivo. Sí se habló del girasol, que permitía tener menos lluvia, menos temporal o menos riego, y que sí se daba. Bueno, pues hay que apoyar, pensar eso. Y además, el maíz, nuestra cultura es de maíz, y el maíz es tan importante porque en caso de que no se venda, se come ahí, a diferencia de otros productos como el algodón. Bueno, la explotación de los jornaleros, horas largas, salarios mínimos pésimos, el bajo pago al productor directo sí, al peón, no, a los peones les pagan nada, muy mal pagado, y es terrible, y ellos viven con sus familias, muchos de ellos descalzos, o sea, está la pobreza muy fuerte en el campo. Están los intermediarios que acaparan el mercado, están los coyotes, los grandes distribuidores que te compran barato y ellos lo venden caro. Por eso es importante las estrategias de productores directos dentro del mercado. Y bueno, pues son algunos de los problemas del campo, de las comunidades que generan la migración, de acuerdo a los testimonios que encontramos en esta investigación. Por otro lado, está una tipología de los motivos socioculturales, ¿no? De las comunidades rurales, pues sí hay una vida triste, hay que buscar. Llegó un momento en que sí las comunidades pues eran demasiado tristes, los ranchitos, los municipios pequeños, acá Manuel Doblado es un gran impulsor de mano de obra. El agotamiento de la promesa de vida, no llegas y no hay, ya lo que sigue pues es
tomar, por ser mucho alcoholismo también, tomas, si bien te va, juegan fútbol, es una vida muy monótona, se requiere culturalmente muchas cosas, ¿no? Buscar la vida allá, el sueño americano despertó la fantasía de muchos de estas localidades pequeñas, de estos municipios pequeños, y les gustaba el estilo de vida. Se necesitaba sobresalir en algún campo, que se lo reconozca a alguien, la ilusión de la ilusión de, de tener cosas, una camionetita, un esto, lo otro, jugó un papel importante. La cuestión de que allá es todo bonito, y sí, tú vas a Estados Unidos y parece que estás en el paraíso. Llegas y las casas, los campos, la arquitectura monumental, entonces muchas de estas cosas, ¿no? Contrastada con la pobreza de los migrantes. Conocer algo nuevo, tener algo de aventura, desaburrirse, buscar la diversión, la carencia de oportunidades, la ausencia de proyectos de formación y de participación. Sí, se acaba la escuela, entonces muchas veces la escuela, pues mucha gente fue a trabajar para que sus hijos estuvieran estudiando. Buscar mejor ambiente de vida, mejores condiciones sociales, y lo que no faltara algo a la familia, la incapacidad de la reproducción social. O sea, es terrible, ¿no? Y tiene que ver, claro, con los salarios muy bajos, insisto, en nuestro país, que no debe de ser, y que esto es pues terrible. Bueno, ahora nos vamos con la tipología. Encontramos que hay cierta tipología, o sea, son para cuestiones familiares, no por motivos económicos, de las mujeres y de los hombres. Entonces encontramos que la migración femenina, por ejemplo, en el caso de las solteras, tenía que ver primero con la relación familiar y luego la responsabilidad delegada asumida. Hay familias que no tienen hijos, entonces a quien mandaban era a la hija a que trabajara, y ella asumía responsablemente el reto. Decía, ¿sabes qué? Están muy interesantes los testimonios de las chicas, de las mujeres que se van de migrantes. Decían, no, pues yo me voy, así casi que se formaban ahí con el papá ya grande de edad, y pues ¿quién se va para ayudarnos económicamente? Y entonces pues yo me voy, y entonces a ver, háblale a tu fulanito, a sultanito, para que llegues ahí y todo lo demás, ¿no? Entonces, esta responsabilidad era para cooperación al apoyo familiar. ¿Cómo va a apoyar esta niña, esta jovencita iba a ayudar para la situación económica? Por otro lado, pues claro, este era un tipo de migración y era mayor, pues, en el caso de la migración femenina, soltera. Y luego las mujeres que no tenían problemas de este tipo, familiares, de quién iba a entrar al quite de manera responsable, y si iban de migrantes, sí, también hubo quien se fue para cuestiones autónomas, no familiares, para la argumentación, pues, era para superarse, mejorar sus condiciones de vida, ahorrar, planear el futuro, planear la boda. Muchas de ellas ya todavía no tenían el novio, pero ya iban a buscar el recurso para planear la boda, que es un evento muy importante para las mujeres de manera cultural. Bueno, por el otro lado, para las mujeres casadas, esto es muy interesante. ¿Por qué las mujeres casadas se iban de migrantes? Pues encontramos lo siguiente, pues unas de ellas se iban para huir de la familia, y sobre todo por la violencia familiar. Hay maridos muy machistas, las golpeaban, las amenazaban, y ellas querían cambiar su vida, entonces iban de migrantes. Sabían que tenían un pariente, un conocido, un amigo, un familiar, y entonces se iban para allá, entraban a trabajar ahí en las maquilas o en las empresas y todo lo demás. Entonces las mujeres iban por la familia de migrantes, para ver dónde estaba la familia, el esposo, si se quería, porque a veces se iban los esposos y no se sabía de él. Y entonces pues, preguntaban a la mujer pues, si lo seguían queriendo o qué.
y pasaban muchas cosas, ¿eh? Una es que en el proyecto de migración pues, se morían. No sé si los mataban, algunos de ellos allá, por abusos laborales, posiblemente en algún tiempo. Y no se sabía, no contestaba. Otra de las causas era también pues, porque tenían, después de mucho tiempo, pues tenían otra familia. Entonces el migrante llegaba y hacía otra familia, ¿no? Otra cuestión es la dispersión en términos de que, bueno, pues había tanto relajo en la familia como que a veces era necesario echar orden y la mujer se iba para un poquito retomar y volver a retomar la voluntad y el orden en su vida emocional. Y la búsqueda del marido o parientes, y muchas mujeres sí fueron a ver qué pasó con el hermano, con el esposo, con el papá. También otras se fueron a la reunión familiar, porque ya se fue primero un hermano, y luego se fue el otro hermano, y luego se fue el hermano, y luego se llevaron a la mamá, y entonces que decían, no, pues yo me voy con mi familia, ya no está aquí, y entonces se iban de reunión familiar. Algunas veces se quedaron y se establecieron en Estados Unidos. Otras a acompañar al marido, que es lo de arrastre, bueno, si se llama en migración, entonces se llama de arrastre. Y estrategias de apoyo como cuando eran solteras, de ir a ayudar y apoyar. Y a veces me tocó ver casos también donde se iba la mujer, el hombre, o si iban los dos, se iba el matrimonio, luego los hijos estaban aquí para hacer estas cuestiones, ¿no? Entonces, estas son de las cuestiones. Y también no hay que olvidar esto de que es un elemento importante, la ausencia del marido, la situación indefinida de la vida familiar y personal. La mujer es la base de las sociedades. La sociedad migrante funcionó pues, porque aquí hubo una mujer que respondió por los hijos, por la familia y que desarrolló actividades incluso agrícolas o ganaderas, ahí traía sus gallinitas, etcétera. Es muy interesante el fenómeno migratorio y los impactos sociales que se van dando y que tienen que ver con los motivos de migración. Bueno, ¿y cuál es la tipología de las mujeres separadas? Bueno, divorciadas, madres solteras, viudas, etcétera, ¿no? Pues era reunión familiar predominantemente, transición de ruptura familiar, donde, bueno, pues vamos a definir bien cómo se va a quedar esto. Entonces, el recurso de migración sirvió para la transición de la ruptura familiar, restablecer o fortalecer los eslabones familiares en el centro, ¿sí? A veces tenías un tío que trabajaba, un primo, un tío, eran familiares sobre todo, primo, un tío, un papá, que ya se había quedado a trabajar allá y entonces la gente iba de migrante a decirle, pues, ¿qué pasó? ¿Vas a regresar o no vas a regresar? ¿O qué pasó, primos? Ya tenemos muchos años que no los veo allá. Y entonces se recurría a la migración para restablecer o fortalecer los lazos familiares y volver a establecerlos. Fíjense por qué es tan importante, ¿no? Aunque tengas familia en Chicago, pues iba la gente a decir, oh, pues acuérdate que... Y llegabas a trabajar y todo lo demás, pero reafirmabas. Entonces están los motivos, en la madre soltera están los motivos económicos, que eran de los principales. La expulsión de casa, de la familia, cuando se embarazaban, todo, que las corría el papá, la mamá, de manera injusta. Y en la madre soltera, y claro, el dilema de toda madre es mantener a su hijo. Entonces a veces lo dejaba en casas de la mamá, en otros casos lo dejaba en casa de la mamá, iba, juntaba dinero y le mandaba dinero a su mamá. No estaba la mamá con el niño, la mamá estaba trabajando a miles y miles de kilómetros, a cientos de miles de kilómetros de donde estaba su bebé. Y acuérdense que para estas épocas pues no estaban los medios de comunicación, pues eran distintos, ¿no? Bueno, en la tipología masculina encontramos otra serie de motivos, ¿no? Claro, lo dividimos entre solteros y casados, que es de la siguiente manera, de acuerdo a lo que encontramos. El soltero, pues iba por dos cuestiones. Una, por las cuestiones de responsabilidad, también delegada de la familia, y él iba pues, a apoyar y a colaborar, iba a juntar dinero y a mandarle a su familia, a juntar dinero y a mandarle a su familia, para mantenimiento y desarrollo, ¿no?, de la familia, con relacionado. Y luego, los solteros. Pero también hubo casos donde dijeron, no, yo voy por cuestiones particulares, no necesito mi familia y quiero saber qué es lo que hay,
y pues se iba. En el caso de los hombres casados, pues se iban por la cuestión económica, e indudablemente se iban por las cuestiones económicas, como jefe de familia, generaban una ausencia, se iba, cuando era responsable, efectivamente, pues mandaba el dinero, y hay testimonios y pláticas muy padres, ¿no? Una compañera que me platicó que su papá llegaba y se escondía el dinero y le decía a sus hijos en qué partes tenía el dinero y ellos lo sacaban y pues la familia se ponía feliz. Entonces cuando regresaba el papá llevaba todo el dinero. Sí, también hubo abusos, deje de platicarles en los correos mandaba luego la gente el dinero y los carteros veían atrás si traían y se quedaban con el dinero. No, bueno, hay muchas historias aquí en Guanajuato de eso. Pero también está la otra vía donde el papá, pues, el papá era irresponsable, le daba quebrantamiento, había sustitución de familia, había una doble familia, terminaba con ruptura y demás. También me tocó ver a chavos que se iban, supuestamente se iban para juntar dinero y regresaban peor o igual, sobre todo los solteros que no lograban consolidar las cosas. La jaula de oro le llamaban así, de hecho hay una película de migración a Estados Unidos porque generaban expectativas grandísimas y lo que se decía, llegaban los migrantes y platicaban y eso alimentaba el sueño americano para que los mexicanos se fueran y platicaban maravillas de las chavas, de los carros, de lo que ellos veían. Pues era otro mundo, era otra cosa. Allá era el centro, aquí es la periferia y ese era el imaginario por la cual mucha gente se iba a Estados Unidos. Bueno, luego tenemos la tipología de los motivos, que es los de economía familiar, los problemas del campo, ya de las crisis que ya platicamos, de los problemas familiares, pues está la reunión, la atracción, salir con la familia, generar apoyo y solidaridad, y los personales que tienen que ver con superarse, el sueño americano, y los de placer a romper con la vida cotidiana que se lleva aquí en la localidad y darle al conocimiento, a la aventura, la oportunidad que se dé. También hicimos, les digo que el libro es mucho más rico por los testimonios que son muy ricos. Siempre a mí me gusta la parte cualitativa porque lo que te va diciendo la gente es hermoso. Es hermoso, es trágico, es interesante, pero es la manera como palpas, cómo vive la gente, cada uno de los problemas, ¿no? Entonces hay migración recurrente, entonces hubo, pues, claro, hay ciclos, los migrantes golondrinos que iban y venían. También les preguntamos y también nos platicaron, entonces a veces ellos tenían generalmente a veces el problema económico, después fueron motivos familiares porque querían ir a ver a su hermano y después fueron motivos de placer porque dijeron, no, sí, pero ya me aburrí, entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que los migrantes recurrentes tenían distintos motivos. Hay quien, si fue 4 veces, las 4 veces fueron motivos económicos. Sí me tocó verlo, sí ahí les platicamos en el libro los casos. Pero también hubo quien fue una primera vez y fue un motivo, el motivo económico, después fue el motivo familiar y luego fue el motivo de placer. Qué interesante, entonces no forzosamente la migración recurrente todo el tiempo era económica, no, era de distinta índole. Entonces ya hacían amigos, iban a ver qué pasó con los amigos, los patrones se portaban bien, hubo casos, entonces querían venir a ver, la familia, pues eran bien recibidos porque por lo general los migrantes mexicanos son muy chambeadores, por lo general. Entonces, sí, claro, tenemos de todo, pero por lo general. Bueno, ahora, no hay que olvidar, y este es por eso el último punto. Y el último punto que a mí ahí es donde pues el gobierno y la sociedad tenemos que estar muy conscientes. La gente se va. Y la gente que se va no es, y además la gente se va y no se quiere venir, hay migrantes que ya los regresaron y apelan a no irse porque ya hicieron familia, porque ya se establecieron, ya anclaron en Estados Unidos,
pero me preocupa mucho aquí, ¿no? Entonces, pues por las crisis recurrentes. Los migrantes se han ido o no se quieren venir por las crisis recurrentes. Una amiga me habló alguna vez por teléfono y me preguntaba cómo estaba la leche y luego me decía reflexivamente, pues cómo puede estar a más de 15 pesos, a 20 pesos. Cuando yo me fui estaba a 3 pesos la leche y era cara. Entonces aquí es donde los productos básicos suben. Dice, no, no puede ser, Ricardo, que estén viviendo en esas condiciones. Pues sí, vivimos en estas condiciones. Y bueno, no es el sufrimiento humano, no es cómo resolvemos país, cómo resolvemos gobierno, cómo resolvemos nuestro problema. Y yo creo que ya debemos de cambiar la pila, ¿no? Vienen elecciones y todo lo demás, y más que promesas vanas y cosas, hay que apostarle a mejorar las condiciones en México. Todo. La productividad, claro, la eficiencia, claro, pero las condiciones de vida de la gente, por favor, los salarios, ¿sí? Orientar, hay que romper esos manejos, esos vicios de orientar, la orientación de manejo ideológico, el consumo de la cultura más, o sea, siempre comparándonos con los europeos, no, ya hay que dignificar lo nuestro, no quiero ser malinchista y cosas, pero sí es importante partir del centro cultural, la estrategia como cultura, es fundamental, ¿no? El divorcio con la tecnología, pues bueno, hay que acercarnos a la tecnología, es importante. Sí me tocaba ver la gente del campo que no tenía mucho contacto con la tecnología porque estaba sorprendida por Estados Unidos, ¿no? Las carencias de oportunidades y de prácticas en la formación y en la vida cotidiana para que la gente crezca. Tenemos altos costos sociales, tenemos crisis, pero tenemos costos sociales en no creer, el deteriorarse la sociedad, en deshacerse, romper el tejido, pues esos son costos sociales y quiero que lo entendamos. No podemos, si queremos, necesitamos cambiar nuestra sociedad, no vivir apechugando todos los costos sociales porque termina uno aislado y hacen los demás países, las demás instituciones, hacen. Okay, yo creo que ya es hora de cambiar las cosas, ¿eh? Pues hay violencia, hay delito, hay segregación, hay ignorancia, hay problemas de pobreza, es un tema central, por eso nos hemos, como investigadores, algunos de nosotros, a orientar a la cuestión de la pobreza. Hay una ausencia de proyectos sociales, es necesario el etos colectivo, las reivindicaciones, necesitamos mejorar los niveles de estudio y de formación, los espacios, no solamente de formación, también de creación colectiva. Las prácticas son necesarias, las maneras de reivindicaciones, las ausencias de masas críticas, es necesario la democracia y la polarización exacerbada. Esto no se va a mejorar con más policías, más policías, más policías, no, esto tiene que verse para romperse. Y hay un problema, el miserabilismo. Una cosa es la pobreza y otra cosa es la miseria. Y llega un momento en que también la pobreza nos va llevando a la miseria imaginaria, a la miseria volitiva, a la miseria, va acabando, va generando ataraxia, va generando cosas que no debe generar. Yo pienso que es importante los cambios. Por último, pues quiero señalar que yo me acuerdo también cuando empezamos a decir, bueno, pues vamos a estudiar la migración porque faltan investigadores. La gente decía, los paisanólogos, y lo decían de manera peyorativa, son paisanólogos, pues sí, necesitamos saberlo. Y también quiero señalar algo que se me había olvidado y que es muy importante. Yo estudié el fenómeno migratorio por muchas cosas, porque tengo muchos familiares que son migrantes, algunos todavía están ahí, muchos de los Contreras están ahí en Estados Unidos, pero también por mi hermano Toño, a quien le debo, era un hermano más chico que yo, se murió, tuvo más de 10 o 8 ciclos migratorios, eventos migratorios, y siempre ayudó a la familia, llegaba y todo lo demás, sufrió muchas cosas, y el estar escuchando sus relatos, pues claro, me sensibilizó. Yo tuve la oportunidad de estudiar en México por medio de un tío, y mi hermano pues vivió esas cosas,
y ya pues lo utilizaba como recurso, un recurso voluntario, claro, coaccionado por las situaciones en México, y fue muchas veces de migrante, vivió en los garajes de las casas, en muchas condiciones muy carentes, como muchos de los migrantes mexicanos. Ya las últimas veces ya conocía el caminito, ya sabía con quién llegar y trabajó hasta en los barcos de pesca, que fue uno de los últimos trabajos que tuvo. Entonces, a él, esos trabajos de migración es para él como un homenaje con afecto. Muchas gracias.